Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica. Nos tomó de prevenido aquí la salida del programa. Estaba aquí conversando con Manegonte acerca de un tema ajeno a lo que va a ser el programa de esta noche. Pero nos alegramos mucho de tenerlos a todos ustedes ahí presentes para poder compartir este programa del día de hoy, porque vamos a hablar de un tema clave para la sociedad dominicana, que es el tema de la producción agropecuaria. Y a mí siempre me gusta que cuando este tema se va a tocar en el programa Agenda Económica, quien sea la persona invitada a este programa sea el amigo Manuel González, que es una persona para mí muy importante, muy valiosa en el manejo de estos temas, que habla con mucha sinceridad y que siempre está planteando cuestiones que son de interés nacional. Eso para mí tiene una trascendencia, una importancia especial, porque uno se da cuenta de que cuando la gente está hablando en términos personales o partidarios, o cuando está hablando en términos nacionales, cuando está hablando, como debemos hacer los comunicadores, de cuestiones que son importantes para la sociedad dominicana. La agricultura, sobre todo las exportaciones, el comercio interior de productos agropecuarios, es un área clave. El presidente de la República, Danilo Medina, en lo que fue todo su programa de campaña, señaló varios sectores básicos de lo que él entiende que debe ser prioridades para fines del desarrollo de su política económica. Y en ese caso mencionó el turismo como la locomotora, el desarrollo agropecuario, las pequeñas y las medianas empresas. También habló de la industria. Y estos son temas realmente importantes. Son temas que todos tienen son transversales en el sentido de que se conectan unos con los otros, porque no podemos nosotros aquí hablar del desarrollo turístico sin que tengamos una producción agropecuaria que sea capaz de satisfacer las necesidades de ese sector turístico, pero también tenemos una cantidad enorme de pequeños y medianos productores que están diseminados en todos los sectores y en todo el país, y cada uno de ellos representa una unidad productiva que debe tener un apoyo y una orientación y un soporte de parte de la política económica para que pueda ejercer su función, porque ellos son la mayoría. Si buscamos aquí quiénes son la mayoría de las empresas, todas son pequeñas y medianas. Entonces también está el tema de la industria. No podemos nosotros tener una buena agricultura, una buena producción, si no somos capaces de industrializarlas y exportarlas a otro mercado para que podamos generar las divisas con las cuales nosotros satisfacer la demanda de productos importados, como el combustible y muchos productos que nosotros normalmente consumimos en la República Dominicana y que tienen que ser pagadas con moneda fuerte. Entonces todo esto se entrecruza, Manuel. Y ahora en estos días nosotros hemos sido afectados por un fenómeno de la naturaleza. Estos fenómenos en la mayoría de los casos afectan mucho la producción agrícola básicamente, sobre todo la producción de banano, de guineo y de estos rubros que son muy vulnerables al viento y a los fenómenos de la naturaleza. Yo he visto, a propósito, un par de informaciones que son un poco contradictorias y que pienso que, aunque no tengamos todavía evaluado totalmente lo que fue el efecto del fenómeno en este sector, debemos hacer algunas aclaraciones sobre ellas. Vi una declaración del ministro de Agricultura donde se refería al tema y decía que las plantaciones de plátano y guineo en la mayoría de los casos no fueron afectadas por el fenómeno o lo fueron en muy baja proporción, pero entiendo que se estaba refiriendo a la geografía nacional. Positivo. Sin embargo, en el caso de unos obispos en Barahona, vi que hablaban de que allí en aquella zona el daño fue de un 80% en la producción de estos renglones. Obviamente ellos estaban hablando por la comunidad y por la zona de Barahona. Pero quien lee la información y no distingue entre una declaración que tiene una dimensión de carácter nacional
y otra que tiene una dimensión de carácter zonal, entonces se confunde y puede pensar que vamos a estar enfrentados a una crisis alimentaria en los próximos meses. Entonces yo me gustaría que tú te refirieras a ese tema antes que... Sí, mira, muy buenas noches a los amigos de Agenda Económica. Sumamente interesante. Y tú que hablabas ya de fenómenos atmosféricos y de problemas, hoy se cumplen 33 años, 33 años del huracán David. No sé si tú lo recordarás. Sí, sí. Ya, y de la tormenta Federico, que vino 2 días después, y casi inmediatamente. Que todos recordamos realmente la dimensión de estos ciclones, por lo menos lo que nosotros que tenemos unos añitos encima, ¿verdad? Lo que tenemos... y en esa época Hipólito Mejía, yo creo que era el ministro de Agricultura, o secretario en esa época, ahora se le llama ministro de Agricultura, y parece que ese fenómeno le favoreció mucho porque después, cuando él quiso incursionar en la política como candidato a presidencia, ese fue uno de los elementos que él destacó como éxito de su paso por el gobierno. Mira, yo te voy a decir, ambos tienen razón en la información que tú dices, que estabas leyendo. Primeramente, sí es cierto que la tormenta Isaac provocó daños fundamentalmente, específicamente en la zona sur del país, en la zona de Barahona, ¿ya? También hubo matas que se cayeron en Asua. Y no solamente en el sur, también en el norte. Tengo reportes en la línea noroeste y en Santiago. Algunas plantaciones hubo pérdida, o sea, pérdida no tan significativa como fue en la zona de Barahona ni en la zona de Asua, pero hubo sus pérdidas. La suerte ha sido que muchos productores organizados que estaban asegurados en Agrodosa, hay que decir el nombre porque es la entidad que está asegurando realmente, y el Estado paga la mitad de la prima, van a ser resarciados próximamente. Ahora bien, todavía al día de ayer, ayer jueves, no tenía todavía el número exacto de cantidad de tareas afectadas. O sea, porque una tarea se te puede afectar por la lluvia o por el viento, pero ese cultivo tú no puedes definir directamente si se perdió todo o no, o si hay parte que se recupera. Entonces eso viene después de un trabajo que se hace cuando se compara el área en pie previa al fenómeno con el área en pie posterior al fenómeno. En el área en pie, en la regional sur, que comprende la región Enriquillo, Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco, al momento del fenómeno habían unas 190,000 tareas de plátano. Exactamente cuántas de esas se perdieron no te puedo decir porque no tengo el número. Si tuviéramos el número, te lo dijera ahora. Que se está recogiendo. Sí, se está terminando de cuadrar, porque también hay que señalar algo, o sea, hay que señalar una cosa, o sea, sí es cierto, hubo una pérdida, pero también hay que decir que se ha reaccionado inmediatamente con brigadas que están ayudando a los productores a levantar las plantaciones. O sea, no es que van a levantar la mata de plátano, sino a hacer el desoje, el desije que tienen que hacerse, ¿ya? Y también esa producción que entre. Y además, tiene que haber un aspecto fundamental en esto, que mucha de esa producción no se pierda, porque muchas veces se dice, se perdió. No. La mata de plátano que estaba madurando se puede consumir, se puede vender, y lo que tenemos que hacer es incentivar hacia el consumo de esos productos, ¿ya? Y yo te digo una cosa, mira, muchas veces cuando se empieza a señalar, hay un factor psicológico que motiva los precios a la alza, cuando se empieza a decir que no hay, que se acabó y que hubo un acabose. Yo les garantizo al pueblo dominicano que tenemos suficiente producción agropecuaria, suficientes productos de la canasta diaria de los dominicanos. Está disponible y va a continuar siendo disponible para la población. Por suerte, y yo te digo, cuando digo la palabra, mucha gente como que le reacciona, porque yo siempre me río. Por suerte nos cayó la tormenta en ese momento. ¿Tú te imaginas que no hubiera pasado,
que nos caiga ya cuando está la siembra de tomate que se hace en octubre, que es en esa zona, se hubiera perdido todavía. Claro. Hubo sí colegas, amigos que perdieron plantaciones de cebolla, o sea, yo estuve hablando con un amigo de Vallejuelo en la mañana de hoy y me decía que perdió el 30% de su semillero de cebolla, ¿ya? Lo que él utilizaba para resembrar. Ajá. Pero eso viene. Entonces, o sea, esa siembra viene. Entonces, ahora mismo hay lo que se llama una veda, la veda de la mosquita blanca, que hay una serie de cultivos de ciclo corto que no se permite en estos tiempos hasta el 15 de septiembre. En el 15 de septiembre ya se arranca realmente la siembra, ¿me entiendes? Okay. Entonces, por suerte, pasó antes de que se iniciaran las siembras masivas, pero sí ha habido pérdidas realmente. Claro, no, es indiscutible que si un fenómeno de esa naturaleza pasa por el territorio nacional, las zonas que afecten de alguna manera tienen que producirse pérdidas y todo. Pero hay que destacar algo que tú señalabas, y es la reacción de las autoridades, la prontitud, inmediata, prontitud con que las autoridades se movilizaron y crearon las condiciones para evitar que el daño fuera mayor, sobre todo en el caso de las vidas humanas. Positivo. De las personas, porque ya lo que son las inundaciones y una serie de cosas que ocurren, es difícil que de un día para otro eso se pueda evitar, porque esas son cuestiones que necesitan tiempo, ameritan de tiempo. Y ya sabemos que aquí la gente le encanta residir en las orillas de los ríos y en las zonas vulnerables. Y entonces, cuando vienen estos fenómenos, pues obviamente se ven afectadas y comienzan a reclamar el auxilio de las autoridades, lo cual justo, razonable. Pero, y aquí también quiero, Manuel, señalar un punto, antes de ir a la pausa. Una de las cuestiones que más se le ha criticado a las nuevas autoridades es el hecho de haber dejado en su posición a muchos funcionarios de la administración de Leonel Fernández. Obviamente, gentes esperaban, por razones políticas o por razones diferentes a lo que es el interés nacional, que el gobierno nuevo de Danilo viniera y arrasara con todo lo que fue la administración de Leonel Fernández y se creara un cisma dentro del gobierno para pecar en río revuelto y producir en el partido oficial una situación política que le permitiera competir con respecto a lo que está ocurriendo en otras parcelas. Pero gracias a Dios hubo mucha prudencia, mucha inteligencia, y en este caso particular de los funcionarios que tienen que ver con los desastres naturales, ese hecho de haber dejado a esos funcionarios en su posición permitió que el gobierno pudiera aprovechar toda su experiencia, toda su expertise, todo su conocimiento para poder tomar las medidas a tiempo, previsoras, y evitar que muchas vidas humanas se perdieran o fueran afectadas de una u otra forma por el desastre natural. Entonces, esto yo creo que nos da a nosotros una enseñanza de por qué a veces se hacen las cosas, y además de que no debemos ser egoístas, pensar que nosotros somos lo que se debe hacer, lo que nosotros pensamos que se debe hacer, y puntualizar un hecho como por ejemplo la cabeza del doctor Leonel Fernández, para que ese hecho se convierta en un elemento de ganancia política para determinadas parcelas. Yo creo que las cosas hay que pensarlas mejor, y cuando usted es gobierno, cuando usted tiene la responsabilidad de manejar las cosas públicas, usted no puede manejarse con cabeza caliente ni satisfacer lo que son deseos de personas particulares, sino pensar en el interés nacional. Yo creo que esto es lo que ha primado, y gracias a Dios, porque no solo se evitó todas estas pérdidas, sino que ha habido una capacidad rápida de respuesta para fines de ir en auxilio de todas aquellas zonas que fueron afectadas, y para que el daño en la agricultura tenga un tiempo menor, o sea que se pueda inmediatamente comenzar a resembrar y hacer los cultivos, a proporcionar los recursos para que los agricultores puedan de nuevo hacer sus plantaciones, y en poco tiempo pues el fenómeno pues ya se haya anulado en todo lo que fue sus efectos. Vamos a una pausa, retornamos en breve.